1944 y el siglo XX parecía que no llegaba a Guatemala. Un país sumido en la pobreza por dictaduras liberales o conservadoras. La última de ellas, la del general fascista Jorge Ubico Castañeda, el típico caudillo de Acamayo que atesoró el dinero de las exportaciones de café, pero no diversificó el agro ni industrializó al país. Restringió el crédito bancario y redujo los gastos sociales. Respaldó el quetzal con oro y le dio la espalda al pueblo que se debatía entre la pobreza y la indigencia. La masa pobre, enferma y analfabeta vivía en el feudalismo, forzando a trabajar sin salarios en la construcción y mantenimiento de caminos, puentes y carreteras. Tras la revuelta popular de 1944, la Junta Revolucionaria, integrada por Jorge Torriello, Jacobo Arbenz y Francisco Javier Arana, abolió el trabajo forzoso y legalizó la propiedad de la tierra estatal dada en usufructo. El primer gobernante de la revolución, Juan José Arévalo, creó el Banco de Guatemala, el Instituto de Fomento de la Producción para financiar la agroindustria, la artesanía y la vivienda. Promovió el cultivo del algodón para sustituir las importaciones y hacer crecer a las empresas textiles. Infop intervino en la producción y comercialización del chicle, dominadas por la norteamericana Gryles. Arévalo protegió a los inversionistas nacionales para terminar con el entreguismo a la inversión extranjera. Naturalmente también la política económica que utilizó primero la Junta Revolucionaria de Gobierno y después el primer gobierno de la Revolución, el de Arévalo Bermejo, fue precisamente expandir el gasto público y en consecuencia también las condiciones de vida mejoraron en la medida en que se empezó a gastar en lo que hoy se denomina gasto social. El gobernante socialista espiritual creó el Departamento de Fincas Nacionales expropiadas por Ubico a los alemanes. Creó el Instituto Nacional del Petróleo para que lo explotara el Estado. Tras los primeros 4 años de gobierno, ya se podía hablar del nacimiento de una burguesía nacional revolucionaria. Más que por demandas laborales en la industria, el salario promedio semanal de 6 quetzales pasó a ser de 7.60 debido a que circuló más el dinero, con lo cual creció la demanda y el consumo. Sin embargo, la tierra continuaba en pocas manos y los habitantes rurales permanecían relegados porque Arévalo no veía el problema de la tierra. Arévalo enfatizó más en la implementación del Código de Trabajo. Fue Jacobo Arbenz quien interpretó las necesidades para el desarrollo nacional al señalar que la industrialización del país no podía ser sin la reforma agraria, financiada por el Banco Nacional Agrario. La gran expropiada fue la transnacional que también fue tocada en otro de sus tentáculos. Arbenz emprendió la construcción del puerto Santo Tomás de Castilla y la carretera al Atlántico para romper el monopolio extranjero del transporte terrestre y marítimo. Por cualquier problema de demandas laborales, la frutera cerraba los muelles, impidiendo la salida de otros productos al extranjero. Por si fuera poco, Arbenz construyó la hidroeléctrica Jurum-Marinalá para romper con el monopolio del servicio eléctrico que prestaba la empresa norteamericana Electric Bogue & Share. Si bien la política económica de los gobiernos revolucionarios lo que objetivaban era precisamente deshacerse del colonialismo económico que la frutera ejercía en el país. Quiero recordarle que la frutera conocida en América Latina en 9 países donde funcionaba como el pulpo. Arbenz quería abaratar los servicios con empresas rentables, un transporte en carretera más rápido y más barato que sobre rieles, un servicio de energía hidroeléctrica más barato que el generado por la transnacional con combustibles importados. Si el dictador Ubico pagó la deuda externa por un ahorro a expensas de reducción de salarios, el democrático Arbenz la dejó a cero en medio de gastos millonarios en infraestructura, educación y cultura. La política capitalista de la revolución quedó oficialmente bautizada como comunista entre las clases dominantes de los Estados Unidos, el presidente republicano Dwight Eisenhower y los grupos económicos Rockefeller, Boston y Morgan. Economistas que vinieron a estudiar las finanzas públicas de Guatemala e inclusive un estudio de la CEPAL muestran al país en una situación de servidumbre cuya posibilidad de desarrollo es a través de un proceso de reforma agraria. El primer gobernante de la contrarrevolución, el coronel Carlos Castillo Armas, se preocupó más por perseguir supuestos comunistas que por ejecutar un plan económico de desarrollo y habló de 2 planes. Uno de emergencia de 7 meses, para construir caminos, vivienda, desarrollar la agricultura, salubridad, alimentación y alcantarillado. El segundo plan de 4 años para electrificación, asistencia social, créditos bancarios, incremento de las industrias agrícola y ganadera, desarrollo de la educación, cultivos nuevos y turismo.
Todo a un costo de 11 millones de quetzales generados por un impuesto extraordinario y dinero generoso de la cooperación técnica y económica de los Estados Unidos. Nos muestran que fue el Departamento de Estado, que fue el gobierno de los Estados Unidos, los que se vieron en la necesidad de tener un plan, tal como nos lo revela Susan Jonas Bodenheimer en Guatemala, Plan Piloto para el Continente, en el cual dice que el Departamento de Estado, dada la carencia de cuadros de los liberacionistas, son los que se tienen que encargar precisamente de la política económica y social, teniendo prácticamente un gobierno paralelo. El primer informe presidencial sobre la supuesta reconstrucción del país lo revela. Para realizar sus programas de desarrollo económico, Guatemala suscribió con Estados Unidos un convenio de cooperación técnica para la resolución de problemas que requieren conocimiento y habilidades especiales. Expertos de Estados Unidos que administran operaciones en el exterior están colaborando activamente con el gobierno en las labores de planificación y desarrollo económico, servicio social, administración pública, educación, salud e higiene. El primer objetivo contrarrevolucionario fue la pacificación, que se transformó en persecución de políticos, pequeños burgueses, sindicalistas y campesinos. Los extranjeros entraron en confianza con la eliminación de los impuestos a las transnacionales. Solo a la ferrocarrilera se le condonó una deuda de 12 millones de quetzales. Las demandas del gobierno de Arbenz contra la IRCA por cobros ilegales y fraudes al fisco en los muelles de San José y Champerico desaparecieron. Castillo Armas se comprometió a finalizar las obras con ingenieros estadounidenses y contratos ventajosos para las empresas extranjeras. Para ello, el Banco Mundial otorgó un préstamo de 18 millones de dólares, negado al gobierno de Arbenz. El gobierno de los Estados Unidos, quizás pensando mucho más en los negocios de los funcionarios y accionistas que tenía en el Departamento de Estado y en la CIA, consiguieron bloquear inclusive esos préstamos que venían al país y que, como le he comentado, esos propios organismos financieros internacionales estaban de acuerdo con la política, seguir desde el punto de vista de la política económica arbencista. La hidroeléctrica Jurún-Marinalá, iniciada por Arbenz, fue cedida por Castillo Armas a la Electric Bogen Share. La ayuda económica en donativos y préstamos de los Estados Unidos a Guatemala fue de 90 millones de dólares, cuando el programa de ayuda para toda América Latina era de 60 millones al año. Todo en un ambiente de corrupción descomunal. Desde entonces, la deuda externa de Guatemala fue tomando el cariz de deuda eterna, una de las causas por las que 50 años después de la contrarrevolución mercenaria, el país no encuentra la vía del desarrollo. Cuando la Revolución de Octubre tocó a las puertas del país en 1944, la United Fruit Company ya se enseñoreaba por todo el continente como Gran Bananera. Aquella transnacional norteamericana que ingresó a Guatemala en 1901 con el derecho de llevar y traer correo de Estados Unidos, se hizo dueña de la mayor cantidad de tierras. El título de una de sus propiedades hacía constar que la finca abarcaba desde la entrada de Tiquizate Escuintla hasta el séptimo tumbo del mar. La compañía consiguió exoneraciones de impuestos por un siglo y extensión de contratos monopólicos, corrompiendo la dictadura de Manuel Estrada Cabrera y Jorge Ubico Castañeda, que reprimieron y asesinaron a ciudadanos por racimos. Todo esto para mantener el clima ideal de inversiones, según la empresa que intervenía en los asuntos del Estado guatemalteco desde su cuartel imperial en Bananera y Zabal. Detrás del oro verde bananero estaban las poderosas manos de sus propietarios, dos de ellos, Alan Welch Dulles, director de la Central de Inteligencia Americana CIA, y su hermano John Foster Dulles, secretario de Estado norteamericano. Están influenciando no solo a los sectores oligárquicos en Guatemala, sino también al sector militar, que de alguna manera tenía más identificación de intereses con la oligarquía terrateniente. La transnacional se apropió del ferrocarril, prestó el servicio entre Puerto Barrios y Guatemala e introdujo el telégrafo, por lo cual recibió subsidios estatales en tierra y se hizo dueña de Izabal. El tren se sumó a la flota blanca de 11 barcos de la frutera y 30 buques para transportar desde América Latina 3.200 millones de bananos que anualmente consumía la sociedad estadounidense. Al monopolio de transporte terrestre y marítimo también estaban atados los cafetaleros, que debían pagar grandes cantidades de dinero por el envío de café al extranjero. La Junta Revolucionaria abolió el servicio personal de trabajo con el que Ubico obligó a los pobladores a construir y mantener caminos y carreteras sin devengar salarios.
legalizó la propiedad de las tierras dadas en usufructo a los campesinos. El nuevo Congreso abolió la vieja libreta de jornaleros, poniendo fin al trabajo forzado, un trabajo mal recordado desde la época liberal cafetalera, retratado en el mensaje de un gendarme dirigido a un finquero que decía: ahí le mando voluntarios para que trabajen en su finca, haga el favor de devolverme los lazos. En ese momento se están cortando de tajo las relaciones de servidumbre entre los terratenientes y la mano de obra, que estaba semiforzada bajo esa condición. Más adelante va a ser el Código de Trabajo el que va a venir a legislar y a legitimar ese proceso. Las libertades sindicales constitucionales no le gustaron a la compañía, que cerró escuelas y hospitales o destruyó plantaciones donde los campesinos se organizaron en sindicatos. Con el primer gobernante de la revolución, Juan José Arévalo, los latifundistas fueron obligados legalmente a arrendar la tierra que no cultivaban. Los campesinos tenían que pagar el 6% del valor de la producción y no la mitad como en el pasado. Había tal oposición a los cambios en el agro durante el gobierno de Arévalo, que sus ministros de Agricultura y Gobernación, José Girola y Francisco Valdés, quemaron viviendas de campesinos que arrendaban tierras en sus fincas. Tras la aprobación del Código de Trabajo, Richard Patterson llegó de embajador a Guatemala solicitado por la frutera. En su primera entrevista le ofreció a Arévalo un viaje al norte con gastos pagados, una condecoración y una mujer de ribete, a condición de un cambio en su política laborista. Tras la respuesta negativa, al embajador no le quedó más que subirse al tren de la conspiración por causa del Código de Trabajo. Incluso hubo participación en algunas de las conferencias y reuniones y congresos que hubo previo a la emisión de ese Código de Trabajo de algunos terratenientes. Sin embargo, prevaleció el criterio innovador de la revolución, de crear condiciones en las cuales se realizaran vínculos capitalistas para contratar mano de obra. En un conflicto con los trabajadores bananeros y muelleros holgantes, la frutera y la IRCA se declararon en rebeldía, por lo que el Ministerio de Trabajo ordenó el arbitraje forzoso en Izabal y Escuintla. Por negarse a acudir a los tribunales, Mr. Boom, un funcionario de la frutera, fue conducido por la policía hasta los juzgados, donde pesó la acusación de paro patronal contra la United. Todo terminó con un pacto colectivo de trabajo, en el que se obtuvo aumentos salariales estimados en 1,5 millones de quetzales por año. El censo de 1950 reveló una contradicción en la tenencia del principal recurso. Por el lado del latifundio, existían 1.112 fincas que poseían la mitad de las tierras. Por el lado del minifundio, existían 166.000 fincas de menos de 1,5 hectáreas, que poseían el 3% de las tierras. Todas las parcelas eran equivalentes a lo que medían 3 de las fincas más grandes. El censo era claro. Había demasiada tierra en pocas manos y muchas manos sin tierra. Lo más grave del asunto no era el control sobre la tierra. Lo más grave del asunto es que esas tierras estaban sin uso. Y muchas de ellas tenían la capacidad de uso apropiada para desarrollar cultivos alimentarios y los cultivos de exportación. El segundo gobernante revolucionario, Jacobo Arbenz, descendiente de un suizo cafetalero, conocía el pasado y el presente del agro. Derivado de su plan de gobierno, ejecutó la reforma agraria sin manotazos. Le compró las fincas a los terratenientes al precio que las tenían declaradas fiscalmente, pagaderas con bono del Estado. Con el decreto 900 del Congreso, quedaron atrás los pagos en especie y el permiso ubiquista para que los terratenientes mataran a los campesinos que encontraran robando fruta o leña en sus fincas, sin responsabilidad criminal. La reforma agraria incluyó la expropiación de 1.000 fincas particulares de 604.000 hectáreas, por las que el gobierno pagó 8 millones de quetzales. La tierra fue entregada a comités agrarios. Solo a la compañía extranjera, Arbenz le expropió 84.000 hectáreas de tierra no cultivada y se las pagó a 600.000 quetzales, al mismo precio que las había declarado para evadir impuestos. El antiguo abogado de la compañía y secretario de Estado norteamericano John Foster Dulles exigió un pago de 15 millones de quetzales y pegó el grito de comunismo. Cuando Arbenz fue derrocado, Guatemala abortó su reforma agraria. Si ese proceso se hubiese consolidado, Guatemala hubiera sido un país de los primeros en América Latina de consolidar el desarrollo capitalista, bajo la forma en que se consolidó incluso en los Estados Unidos, bajo el tipo farmer que se le conoce, o sea, generando granjas con criterios de producción capitalista.
La Junta de Gobierno Contrarrevolucionario, encabezada por Carlos Castillo Armas, hizo lo que tenía que hacer, de acuerdo con su lógica al servicio de los intereses extranjeros y de los terratenientes. Persiguió a miles de campesinos beneficiados por la revolución. El gobierno acusó a la reforma agraria de convertir al campesino en un instrumento político y de destruir la institución de la propiedad privada. El Estado quitó las fincas nacionales dadas a los campesinos, porque la reforma agraria solo favoreció a comunistas. La United Fruit Company también recuperó sus tierras y, agradecida con los anticomunistas por el derrocamiento de Arbenz, le entregó al gobierno 62.000 manzanas de tierra. Más de 100.000 campesinos volvieron a su antigua condición de ajenos al principal medio de producción. Fue el problema agrario, uno de los que motivó el conflicto armado interno que desangró al país durante 36 años. 50 años después de abortada la redistribución de la tierra, los campesinos exigen la reforma agraria y siguen esperando la realización del catastro, contemplado en los acuerdos de paz. Cuando Jacobo Arbenz tomó posesión, los partidos revolucionarios ya estaban divididos y las fuerzas opositoras no estaban unificadas. En uno de los bandos existía el Partido Comunista y en el otro, el Partido de Unificación Anticomunista. Para la United Fruit Company, la embajada norteamericana y la derecha, las batallas estaban perdidas. Su candidato presidencial, el coronel Miguel Ydígoras Fuentes, perdió las elecciones. Su primer candidato a dar el golpe, el coronel Francisco Javier Arana, estaba muerto. El otro candidato golpista, el coronel Carlos Castillo Armas, estaba preso porque intentó derrocar a Arévalo, según los documentos desclasificados de la Agencia Central de Inteligencia CIA. El 23 de agosto de 1950, en el documento 1950-824 que se encuentra en estos disquetes, indica, el coronel Carlos Castillo Armas indicó que ha trabajado calladamente durante muchos meses perfeccionando sus planes para una insurrección armada que pueda derrocar al gobierno de Arévalo. O sea, Carlos Castillo Armas no empezó a conspirar con el gobierno de Arbenz. En 1947 ya estaba él ofreciendo sus servicios a la Embajada de los Estados Unidos. A 3 meses del segundo gobierno revolucionario, Carlos Castillo Armas, que intentó tomar la base militar de la Aurora, escapó de la penitenciaría. En torno a él, la frutera, la CIA y el embajador John Perifoy unificaron el movimiento anticomunista, planificaron y financiaron la conspiración contra Arbenz. El Comité de Propaganda Negra se estableció en Tegucigalpa, donde los contrarrevolucionarios eran protegidos por el ejército estadounidense, con la complacencia del gobierno hondureño. La campaña de mentiras buscaba poner al pueblo contra Arbenz, a los partidos políticos contra el ejército, a la iglesia contra el gobierno, a la comunidad internacional contra Guatemala. El gobierno revolucionario fue cercado por estaciones radiales en El Salvador, Honduras y México, además de la campaña negra interna de la clandestina Radio Liberación, que a veces transmitía desde la embajada norteamericana. Utilizaron los medios de radio, periódicos, organizaciones populares, civiles, incluso organizaciones de alumnos universitarios de la San Carlos, que eran anticomunistas. Además de eso, que la CIA utilizó bases de radio en otros lugares, fuera de Guatemala, y transmitió desde esos lugares ajenos a Guatemala. Pero también estaciones radiales de aquí de Guatemala estaban transmitiendo propaganda contra el presidente Arbenz. Una campaña negra en la que algunos periódicos estuvieron involucrados. Fue la prensa opositora o la disfrazada de revolucionaria que mordió la mano de Arbenz, contribuyó al caos y se untó de dólares, como lo hicieron los contrarrevolucionarios. El derrocamiento de Arbenz tuvo un bajo precio para el gobierno norteamericano que hoy reconoce la CIA. Guerra psicológica y política, $270.000. Subversión, $250.000. Operaciones de inteligencia, $150.000. Mantenimiento de fuerzas, $220.000. Armas y equipamiento, $400.000. Operaciones en Nicaragua, $100.000. Apoyo interno a las operaciones, $160.000. Transporte, almacenamiento y viajes, $85.000. Transporte aéreo y mantenimiento, $800.000. Contingencias, $565.000. Costo total de la operación, $3 millones. Richard Immerman en Washington indicó que él encontró una caja entre los papeles de la Central de Inteligencia en donde estaba dibujadas las diferentes partes del Palacio Nacional
el salón de reuniones del gabinete de Arbenz y los lugares en donde se sentaba cada uno de los ministros de Arbenz. Producto de la campaña continental contra el país, fueron organizadas conferencias anticomunistas. Guatemala había roto relaciones con los dictadores más sanguinarios de América Latina. En la conferencia de la Organización de Estados Americanos realizada en Venezuela en marzo de 1954, la revolución guatemalteca fue condenada a morir a propuesta de Estados Unidos. El canciller Guillermo Toriello explicó los alcances de la revolución y que el país no podía ser satélite de Estados Unidos ni de la Unión Soviética. El discurso arrancó los aplausos, pero no los votos. La declaración de guerra no pudo ser detenida ni por las palabras emotivas de Miguel Ángel Asturias, que escribió las últimas frases del célebre discurso. Sobre las inmensas tierras, mares y cielos de América, el aliento de los libertadores mantiene flotando las banderas de libertad. Aquí estamos, Bolívar, y al venir a esta tierra privilegiada que te vio nacer, conscientes de nuestro destino, nos presentamos ante tus ojos, sin las cadenas de la tiranía que por siglos nos oprimió, y que vos, libertador, enseñaste a hacer pedazos. Guatemala es digna de vos, capitán de la dignidad de América. A mediados de 1951, cuando Arbenz tenía apenas unos 2 meses de ser presidente y ni habían empezado con la elaboración de lo que sería la ley de reforma agraria, la Agencia de Inteligencia Central, la CIA, por sus siglos en inglés, ya estaba planificando el derrocamiento de Arbenz bajo un plan de contingencia que se llamaba P.B. Fortune. A pesar de que el tamal de la agresión ya se había destapado, el 1 de mayo de 1954, Arbenz dijo a 60.000 obreros y campesinos el Día Internacional del Trabajo que no iba a ser derrocado. El pueblo estaba con él y el ejército le era fiel. Las centrales de trabajadores y las ligas campesinas se movilizaron solicitando armas e instrucción militar para defender al país. Arbenz ordenó la entrega de armas, pero el ejército no las dio. Atemorizado porque el Partido Guatemalteco de Trabajo pudiera formar milicias populares y desplazar al ejército, el Estado Mayor castrense pidió a Arbenz separar a los comunistas en puestos administrativos y que se apoyara más en las Fuerzas Armadas. Días después, un grupo de militares le pidió declarar ilegal al PGT y encarcelar a dirigentes políticos, sindicales, obreros y campesinos. Otro grupo le pidió su renuncia y Arbenz supo que estaba solo. La revolución fue ahogada entre aguas turbulentas. Como mi gobierno ha sido acusado de ser de naturaleza comunista, sin que hayamos podido desvanecer que no lo es, aun cuando hemos empleado todos los medios para convencer a los elementos reaccionarios del mundo de que lo sostenido por los círculos gobernantes norteamericanos es una patraña, y como a estos círculos harán más despiadada la agresión contra Guatemala, he tomado una dolorosa y cruel determinación. Después de meditarlo con una clara conciencia revolucionaria, he tomado una decisión de enorme trascendencia para nuestra patria, en la esperanza de detener la agresión y devolverle la paz a Guatemala. He determinado abandonar el poder. La toma de Zacapa, Chiquimula e Izabal por los contrarrevolucionarios y el bombardeo a la capital por aviones norteamericanos quedaron relegados ante la magnitud de la traición. Cuando Arbenz ordenaba repeler la invasión, los jefes castrenses no acudían o se integraban al ejército irregular, aunque hubo honrosas excepciones. Al renunciar Arbenz, delegó el poder en el jefe de las Fuerzas Armadas, Carlos Enrique Díaz, que integró un triunvirato con los coroneles Mario Sánchez y Elfego Monzón. De ellos, el que más respondió a los intereses de la embajada estadounidense fue Monzón, quien asumió el poder. El 2 de julio, viajó a El Salvador con el embajador John Perifoy, donde firmó un pacto con los contrarrevolucionarios. Los líderes de ambos ejércitos entraron de la mano a la ciudad de Guatemala, aunque uno había vendido la revolución y el otro había vendido la patria. Ambos se sintieron victoriosos. Cristo no está al servicio de nadie, pero sus representantes han estado al servicio de intereses políticos y económicos. Después de la independencia nacional, el clero se alió con los terratenientes para la expulsión del gobernante revolucionario Mariano Gálvez. Con el apoyo de la curia, el dictador de los 30 años, Rafael Carrera, fue el primer presidente vitalicio por la gracia de Dios.
La iglesia se apropió de la mitad de las tierras. La reforma liberal de 1871 sacó a los religiosos del poder, les quitó la tierra y la entregó a los cafetaleros. Puso la educación en manos del Estado, cuando los religiosos enseñaban a sumar trabajo, a restar salarios y a rezar para obtener la ganancia eterna. 70 años después, la iglesia no se recuperaba políticamente y había tolerado dictaduras liberales y conservadoras, intercediendo ante los gobernantes para recuperar sus derechos. El arzobispo Mariano Rosselli Arellano negoció con Jorge Ubico la entrada del nuncio apostólico y la autorización para que los sacerdotes impartieran enseñanza en el área rural. La iglesia encontró en la revolución el momento para negociar privilegios, pero la Asamblea Constituyente logró en una nueva Carta Magna que la religión continuara ajena a los asuntos del Estado. El hecho de que el nuncio asistiera a la toma de posesión de Arévalo era un acto simbólico que en alguna medida significaba que la iglesia estaba a favor del gobierno revolucionario en la medida que el gobierno revolucionario reconociera sus demandas. Pero bueno, cuando esto no se da, es cuando precisamente se inicia un proceso distinto. En el mundo la iglesia se movía inspirada en el filósofo Jacques Maritain, que rechazaba el comunismo ateo y el liberalismo burgués. Maritain propuso una nueva cristiandad que afirma la dignidad humana. Para ello se creó la Acción Católica, cuyo impulsor en Guatemala fue el arzobispo Rosselli Arellano. En lo religioso, la preocupación de la iglesia era el supuesto paganismo de las ceremonias mayas y las de Mashimón, quien llegó a ocupar el sitial de la Trinidad en algunos templos administrados por los cofrades. En lo político, la iglesia se fortalecía capacitando a los feligreses. La Constitución prohibió a los sacerdotes intervenir en problemas laborales. Para el movimiento anticomunista, organizado, dirigido y financiado por la CIA, fue el impacto más satánico que el comunismo pudo dirigir contra la iglesia, negando la sindicalización de los sacerdotes. En medio de los intentos golpistas contra Arévalo, liderados por el coronel Francisco Javier Arana, los terroristas denunciaron supuestos planes para incendiar templos y matar sacerdotes. Al rumor siguieron los volantes anónimos invitando a la primera manifestación contra el comunismo ateo. Unas 6.000 personas participaron en la manifestación. Desde uno de los balcones de la curia, Rosselli Arellano bendijo a tanta gente cristiana, incluyendo a liberales que en 70 años habían expulsado a 4 arzobispos y sacerdotes jesuitas. Una forma de crear alianzas y de fortalecerse políticamente, la iglesia institucional, era aliarse con los sectores que tradicionalmente estaban o que naturalmente tenían que estar en contra de la postura política y social del gobierno de la revolución. A la manifestación anticomunista respondió una manifestación popular masiva. La campaña negra no pudo ser superada, aún con las declaraciones de Arévalo. El gobierno reconoce el ejercicio de los cultos religiosos como una forma superior en la vida de los pueblos. Respetamos la libertad de cultos. Asusado por ubiquistas, terratenientes y la embajada norteamericana, Rosselli Arellano vio en el anticomunismo su lucha política, contra la que movió la Acción Católica. En 1947 consiguió un permiso temporal para instalar una radio en el Cerrito del Carmen, que fue cerrada por vivas al general Francisco Franco, el dictador católico, apostólico y vecino de Roma que limpió España de comunistas a sangre y fuego. Las organizaciones contrarrevolucionarias regaron la falsa noticia que el arzobispo iba a ser expulsado del país. Para la asunción presidencial de Jacobo Arbenz, el prelado ya casi estaba puesto en el altar de los mártires de la iglesia. Su gran martirio era la falta de poder político y su fe la puso en el Cristo de Esquipulas. En una cruzada, el arzobispo anduvo por Guatemala, avivando el sentimiento anticomunista. Así como el sacerdote de Santiago Atitlán expulsó la imagen de Mashimón y la expulsó en el mercado junto a los cerdos, Rosselli Arellano luchaba por poner a Arbenz en el infierno. A través de la instrumentalización de la fe y de la creencia, el arzobispo y la Iglesia Católica logran efectivamente manipular a la sociedad y ponerla en una posición adversa o contraria al gobierno de la revolución. 2 meses antes de la contrarrevolución, Rosselli Arellano redactó su carta pastoral, incitando al pueblo a levantarse contra Arbenz, el enemigo de Dios y de la patria. Porque en las ideas falsas de redención comunista, el marido no tiene ninguna obligación con su esposa. La esposa debe gozar de un amor libre desenfrenado. Los hijos deben sacrificar a sus padres y los padres a sus hijos. El arzobispo miraba comunistas hasta dentro de la iglesia, a los que llamó a la conversión así. La iglesia siempre llama maternalmente a aquellos hijos suyos que están contagiados por el mal del comunismo. La carta cierra conminando a los feligreses para deponer al demonio. Todo católico debe luchar contra el comunismo.
En contubernio con los desestabilizadores políticos que pasaron a la lucha terrorista, el arzobispo se adhirió al plan de propaganda y rumores elaborados por la CIA cuando Carlos Castillo Armas asumió la jefatura mercenaria. Los periódicos católicos Verbum y Acción Social Cristiana publicaron artículos sobre los símbolos anticomunistas de Dios, Patria y Libertad. Rosell mandó a hacer tirajes extras para el comité mercenario encargado de la campaña negra. En todos los templos donde había sacerdote, ordenó misas bajo el plan Dios salve a Guatemala. Rosell y Arellano terminó bendiciendo las armas de los terroristas y declaró al Cristo de Esquipulas como jefe supremo de la contrarrevolución. Ese poder y ese respaldo que en determinado momento recibió de ciertos sectores de la sociedad guatemalteca seguramente lo hicieron creer, lo hicieron sentir, lo hicieron pensar que tenía la capacidad, la legitimidad y el poder para poder actuar de esa manera. Claro, es algo totalmente condenable. Entronizado Castillo Armas, la iglesia no recuperó su poder, pero Rosell logró una condecoración